Automotive Training and Diagnosis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal. Soy César Velasco de CAR y en esta sección de videos enfocados a analizar los aceites de motor disponibles en el mercado, te traigo el análisis de este producto que ves aquí atrás, que es las características que tiene este aceite Valvoline Full Synthetic Advance es viscosidad 0W20, API SP, es decir, es la más actual que acaba de salir hace unos meses y que cubre prácticamente toda la gama de vehículos disponibles en el mercado. Dexos 2, es decir, dice Dexos, aprobado, generación número 2. Y una característica que tiene Valvoline es que dice ser hecho en Estados Unidos. La intención de estos videos es encontrar el aceite que mejor funcione para ti. Y estoy dispuesto a hacer tantas pruebas como sea posible, pero para ello necesito de tu ayuda. Si tú quieres que pruebe un producto en particular, pero no solo eso, tú lo estás utilizando, eso me será de muchísima utilidad. Ponte en contacto conmigo, mándame un mensaje, lo puedes dejar aquí en YouTube o en cualquiera de mis redes sociales y de esa manera nos podemos poner en contacto y puedo yo seguir probando una gran cantidad de productos. Vamos a encontrar el mejor producto para ti. No hay solo un producto que sea mejor para todos. Todo depende del tipo de uso que le des a tu vehículo, las condiciones climáticas, la zona geográfica en donde te encuentres y ese va a ser el mejor producto para ti. Ahora, volviendo a este producto en particular, Valvoline Full Synthetic Advance, ¿qué es lo que promete la marca? Es importante tomar en cuenta esa información porque cuando revisas lo que dice cada marca nos suele mostrar lo mejor. Y en este caso en particular, esto dice Valvoline de su producto. 40% mejor protección que el estándar de la industria. Evita la descomposición del aceite hasta 10 veces más que los productos existentes. 25% mayor protección contra depósitos y reduce reparaciones costosas, específicamente se refiere al convertidor catalítico, debido a ciertos componentes que llevan, que en este caso probablemente no son tan altos. Pues vamos a comprobarlo. Este aceite lo utilizamos en un Mitsubishi Lancer, se le agregó cuando tenía 88,000 kilómetros, se usó por 9,400 kilómetros, 7 meses, llegó a 98,000 kilómetros prácticamente. Tomamos la muestra tanto del aceite nuevo como del aceite usado y los mandamos al laboratorio. En este video he agregado la comparación de esos dos resultados que yo obtengo con los datos oficiales que da el fabricante, es decir, puedes tú tener acceso a la ficha técnica, búscala en todas las páginas de internet de los fabricantes de aceite, es una obligación que esté esa información. Entonces voy a comparar datos del fabricante, análisis nuevo, análisis usado y nos vamos a dar una idea de qué tan bueno es Valvoline. El análisis que te voy a mostrar abarca tres grandes áreas. La primera de ellas es análisis de motor, es decir, el desgaste. En este análisis lo que hacemos es identificar partículas metálicas que podría ser bronce, hierro, aluminio, es decir, todos aquellos componentes de los cuales está hecho un motor. Se va desgastando, completamente normal, y lo que hacemos en el análisis es buscar esas partículas, identificarlas y contarlas. Veremos el análisis de cuando es nuevo y cuando es usado. Esto nos va a decir qué tan buen lubricante es, qué tan bien está protegiendo tu motor. El segundo punto que vamos a analizar es la contaminación. Esto no depende de la calidad del aceite. Este análisis lo que nos entrega es qué tanto se está contaminando la parte interna de tu motor. Se puede contaminar por tierra, por agua, por refrigerante o por combustible. Entonces vamos a buscar esos componentes en el interior del motor porque podrían degradar el aceite, hacer que se termine de forma prematura y lo más delicado, comenzar a acelerar el desgaste de tu motor. El tercer punto que vamos a analizar es la química del aceite. Es decir, nos vamos a meter a los componentes químicos. Es como hacer un análisis de sangre, pero en el aceite. Vamos a buscar componentes como podría ser el calcio, por decirte algo, dispersantes, detergentes, emulsificantes, es decir, todos aquellos aditivos de los que está hecho un aceite, los vamos a buscar, los vamos a medir antes y después. Esto nos va a determinar qué también está protegiendo a tu motor. Otro punto que vamos a revisar aparte de los aditivos es la viscosidad del aceite. En este caso, este Valvoline es viscosidad 0W20. Tú lo compraste 0W20 porque el manual de tu auto dice utiliza un 0W20. Sin embargo, con el paso del tiempo se va contaminando, se va oxidando, se va degradando y eso puede hacer que la viscosidad varíe. Originalmente era una viscosidad 20 de verano,
esa viscosidad tiene un parámetro, pero dependiendo dónde se encuentre el aceite cuando es nuevo, puede que esté muy cerca de ser un 30 o, por otro lado, que esté muy cerca de bajar de una viscosidad 20 y pasar a una 16, por ejemplo. Sin embargo, si eso sucede y tú sigues utilizando tu motor, vas a tener ciertos problemas como ruidos, por ejemplo, o desgaste prematuro. Por eso es muy importante verificar que toda la vida útil del aceite se comporte como la viscosidad que tú buscabas, que en este caso es un 0W20. Otro punto muy importante que vamos a revisar relacionado a la química del aceite es el TBN y el TAN. Y te voy a explicar qué significan esas características. El TBN lo podemos interpretar como el número base total y en términos prácticos significa la capacidad que tiene el aceite para combatir los ácidos. Por otro lado, el TAN es la acidez que tiene el aceite. Cuando este es nuevo, es decir, cuando el aceite es nuevo, ya tiene un número TBN y un número TAN. Cuando el aceite es nuevo, el TAN ya tiene cierto nivel, el TBN también. Mientras más alto sea el nivel del TBN, quiere decir que puede combatir al TAN. Sin embargo, con el desgaste del aceite va aumentando el nivel del TAN. Si lo iguala, está bien. Pero si lo supera el TAN, ya tenemos problemas, porque la formación de ácidos ya es tal que ese ácido va a generar problemas dentro de tu motor, porque dirás, bueno, ¿y qué suba? Pues bueno, resulta que ese ácido, uno de los ácidos que se generan es el ácido sulfúrico, y ese ácido es tan poderoso que puede incluso generar corrosión en las partes internas de tu motor. Con un análisis de aceite no podemos ver la corrosión, podemos ver el nivel del TAN, el nivel del TBN. Sin embargo, tendríamos que desensamblar el motor para buscar ya físicamente si se está presentando esos problemas por un exceso de acidez. De ahí que es tan importante analizar estos dos conceptos, porque podrían determinar el momento en el que tenemos que cambiar ya el aceite de tu motor. Antes de revisar los resultados, te invito a que consideres, si es necesario, que revises el siguiente contenido: las funciones del aceite del motor y también cómo se analiza y dónde se analiza el aceite de motor. Si ya has visto mis videos de análisis de aceite que he hecho con otros productos como Móvil, Castrol, Gela, etc., probablemente tú ya eres un experto en el análisis de aceites también. Y entonces te puedes brincar directamente al resultado del análisis. Pero si no es así, te invito a que veas el contenido completo e incrementes tus conocimientos. La razón principal por la cual utilizamos aceite para motor es lubricar. Y lubricar lo podemos interpretar como reducir la fricción que existe entre dos superficies que presentan movimiento entre ellas. El aceite de motor prácticamente lo que está haciendo es evitar el contacto entre dos superficies metálicas. A esto se le conoce como lubricación hidrodinámica. Eso reduce casi al mínimo, por no decir casi cero, aunque no llega a ser cero, pero casi funciona de esta manera para que no haya fricción. El desgaste que va sufriendo el motor pues es prácticamente la fricción que existe entre el lubricante y la parte metálica en el arranque, que el arranque es lo más crítico para tu auto. Pero esto será la primera función. La número 2 tiene que ver con el enfriamiento de motor. Ciertas partes el aceite va a ayudar a enfriarlas, es decir, turbocargadores, por ejemplo, pistones en algunos casos son enfriados utilizando aceite de motor, así es que es importante tenerlo en cuenta. Número 3, limpia. Esta es una función básica del lubricante, es decir, contiene detergentes que, como su nombre lo dice, pues prácticamente van limpiando el motor por la parte interna, pero también dispersantes, es decir, unos aditivos que evitan que como que se haga bolas la suciedad dentro del motor, la mantiene y la lleva al filtro de aceite, que ahí es donde queremos que se quede. Entonces, aquí es donde van a empezar a haber diferencias importantes. Puede haber aceites que tienen una mejor capacidad detergente que otros, es decir, unos que limpian mejor que otros. Y eso lo vamos a analizar más adelante. Y la última, no menos importante, es proteger contra la contaminación. ¿Qué va a entrar en tu motor? Humedad, que se convierte en agua. El aceite debe de protegerte contra el agua, es decir, que no haya oxidación, que no haya corrosión. Combustible, se va a fugar un poco de combustible al interior del motor y eso puede causar ácidos, puede causar ácido sulfúrico, un montón de cosas que pues van a degradar el aceite. Entonces él mismo se tiene que proteger contra esta contaminación. Algo importante también que llegue a entrar a tu motor es tierra.
que lo identificamos químicamente como silicio. Entonces, estas son las funciones básicas que tiene el aceite de motor. Tiene más, pero importante tenerlo en cuenta. Hablemos ahora acerca del análisis del aceite de motor. Vamos a tomar una muestra, se lleva al laboratorio y en el laboratorio hacen una espectrometría, que es un análisis con unos aparatos, miden la viscosidad, miden muchísimas cosas. Y vamos a buscar prácticamente 3 grandes características. Número 1, desgaste de motor. Así es, se hace un análisis para buscar si las partes metálicas de las que está hecha tu motor se van rompiendo, se van desgastando. Estamos hablando de partículas, ¿eh? No pienses que vamos a buscar fierros allá adentro, no, partículas, pequeñas piezas que se van soltando. Entonces, tu motor está hecho de varios metales, aluminio, hierro, plomo, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca en el primer análisis. Veamos ahora el segundo. Contaminación es lo que vamos a estar buscando. Dentro de tu motor, el aceite se contamina principalmente con 3 grandes, digámoslo así, agentes externos. Número 1 puede ser agua. La condensación de la humedad del medio ambiente entra en el motor en forma de aire que está, digamos, con cierto grado de humedad. Cuando el motor se enfría, esa humedad se condensa, se convierte en agua y el agua no es un buen lubricante. Si bien el aceite tiene aditivos que te van a ayudar a emulsificar, es decir, que no cause tanto daño mezclarlos, y cuando el motor alcanza su temperatura normal de funcionamiento, el agua se evapora y se acabó el problema. Pero si tú vives en una zona muy húmeda o tu motor se utiliza principalmente a bajas revoluciones o por periodos muy cortos principalmente, no se va a evaporar el agua y se comienza a oxidar prematuramente el aceite. Algo más de lo que se va a contaminar también es combustible. Entra combustible en estado crudo. El combustible, pues bueno, hace ahí unas mezclas raras, ya sabes, y pues no, definitivamente el combustible tampoco es un lubricante. Y por último, tierra. Al motor entra tierra, ya sea a través del filtro de aire, si es un filtro que está muy sucio, a tal grado que se empiezan a abrir los poros por el exceso de succión de tu motor, o un filtro de aire quizá no es adecuado, o tienes una entrada por ahí que no está entrando aire filtrado, o no traes filtro de plano, pues bueno, va a entrar entonces tierra. Y eso es lo que vamos a buscar, porque la tierra pues definitivamente no es lubricante, se vuelve un elemento abrasivo, es decir, raspa la tierra, estos pedacitos de tierra que pueden entrar y pues van a dañar prematuramente el motor. Lo siguiente que vamos a revisar es la química del aceite. Esto quiere decir identificar sus aditivos, las propiedades elementales que tiene el aceite, en qué estado se encuentran. Conforme vas utilizando el auto, esta química va perdiendo propiedades y eso se puede medir, ya que comparamos aceite nuevo con aceite usado. En el nuevo identificamos el nivel de cada uno de estos, digamos, productos químicos que ayudan a limpiar el motor, a mejorar la lubricación, a dispersar los contaminantes, a mejorar la viscosidad, etc. Entonces, los vemos al principio, después de que usamos el motor, los volvemos a medir y nos vamos dando cuenta de, pues, cómo está el estado físico todavía del aceite. Así es que, haciendo un análisis de este tipo, de estos 3 aspectos que revisamos, aquel que se encuentre más abajo es el que determina cuándo tenemos que cambiar el aceite de tu motor. ¿Está muy contaminado? Cámbialo. O presenta ya muchas partículas metálicas que están diciendo que ya no está lubricando tan bien, cámbialo. O la química del aceite ya perdió propiedades hasta un nivel que consideramos pues ya no tan bueno, cámbialo. O sea, uno de ellos es el que lo va a determinar y eso es lo que vamos a revisar en el análisis de aceite. Para hacer el análisis del aceite me está apoyando un laboratorio que se llama Barça Tecnoservicios, entonces vamos hacia allá y quiero que veas parte de este proceso. Acompáñame. Mira, este equipo se llama OilView. Nos sirve para hacer básicamente 2 pruebas. Y vamos a empezar por la prueba más sencilla, que no es esta que tengo en las manos, es esta prueba. Lo que se hace con este, digámosle, dispositivo, mira, aquí dentro tiene una esfera de acero. Se llena de aceite,
se suelta la esfera en su interior, se conecta, obviamente se conecta a la computadora para analizarlo, y tiene una bobina que empieza a hacer girar la esfera. La esfera va girando, lo calienta, entonces la esfera empieza a girar, a girar, a girar, a girar, y obviamente la viscosidad del aceite la frena. Esto te va a decir si la viscosidad es adecuada, si es más alta, que recuerda que cuando el aceite se comienza a degradar, a contaminar, su viscosidad aumenta. Aunque no descartaríamos que tuviéramos algún problema de pérdida de viscosidad si es que se está contaminando, por ejemplo, con combustible. Entonces, con esta parte del equipo lo que se verifica es la viscosidad. Otra prueba que se realiza es con este otro equipo, mira. Puedes ver aquí en su interior que tiene una especie de canales metálicos. Y lo que se va a hacer en esta prueba es, igual, aquí lo que se hace es, se toma la muestra del aceite, le quitas la tapa, lo enroscas aquí, lo agitas y lo volteas. Y entonces lo que empezamos a medir es el número dieléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Es un sinónimo más o menos de conductividad eléctrica. Lo que estamos midiendo es contaminación en el aceite por partículas que conducen la electricidad. Cuando esas partículas, recuerda que aquí hay un botecito, cuando esas partículas empiezan a bajar y tocan la base, se genera en una gráfica que te está mostrando. Esta prueba dura alrededor de 8 minutos. Entonces, lo que sucede aquí es que hay conductividad eléctrica y te muestra en un gráfico que el aceite está contaminado. No sabemos exactamente de qué, pero lo que te está diciendo es que ya no está, digámoslo así, protegiendo completamente a tu motor, porque tu motor ya está sufriendo un desgaste mecánico, se están desprendiendo partes metálicas y esto es lo que te está registrando este equipo. Estas son dos de las pruebas, digamos, más básicas que se pueden hacer. Este es un equipo portátil, obviamente eso es lo que estamos buscando, hacerlo muy rápido, pero para obtener el resto de la información que vamos a ver más adelante, ya necesitamos llevar las muestras a un laboratorio, un ambiente controlado en cuanto a contaminación ambiental, es decir, una cámara prácticamente sellada y, pues bueno, también controlar la temperatura, pero eso lo vamos a ver más adelante. Antes de revisar los datos del aceite usado, déjame darte los parámetros que determinan si todavía aguanta o ya lo tienes que cambiar. Punto número 1, variación de viscosidad. Esta puede variar hacia arriba o hacia abajo y la variación máxima permisible es 20%. Número 2, presencia de agua. Si está contaminado con agua, se permite un máximo de 0.5%. Ahora, aquí recuerda, los datos que yo te estoy mostrando son partes por millón y estas variables que te estoy compartiendo, pues ahora es porcentaje. Un punto porcentual equivale a 10,000 partes por millón. Número 3, presencia de combustible, 0.3% o más. Número 4, contaminación por sólidos, es decir, aquí es donde estamos hablando del silicio, que es la tierra, o de cualquier metal que haya dentro de tu motor, hierro, aluminio, cobre, etcétera. Ahí se permite máximo un 3%, es decir, 30,000 partes por millón. Número 5, presencia de hollín. Aquí se permite hasta un 1%. Y por último, y no menos importante, este número 6 tiene que ver con el TBN. Se considera hasta una pérdida del 50 o 60% del TBN. Todavía es, digamos, el límite. Así es que, ¿recuerdas los datos que vimos? Vamos a compararlos de nueva cuenta. Veamos los resultados relacionados al desgaste de Valvoline Full Synthetic. Podemos ver que el aluminio empezó con 3 partes por millón, terminó con 4. Algo extraño aquí es por qué viene ya con aluminio. Lo ideal sería que viniera en 0, pero 3 no es tan preocupante. Entonces, se acumuló una parte por millón después de 9,400 kilómetros. El cadmio 0, cromo 0, cobre una parte por millón. Hierro empezó en 1, terminó en 8. De hecho, este es el metal donde podemos ver una mayor concentración, 7 partes por millón. Vemos molibdeno, en este caso empezó en 304 y terminó en 257. El molibdeno no es un contaminante, de hecho es un aditivo, aparece aquí al ser un metal. Níquel 0, silver 0, estaño 0, vanadio una parte por millón, manganeso una parte por millón. Así es que podemos ver que la capacidad para proteger el motor es buena. En cuanto a contaminación se refiere, podemos ver también el boro, es un aditivo, no nos preocupemos por esos valores, pero en el caso del silicio empezó con 7 partes por millón y terminó en 17. El silicio es el principal componente de la Tierra. Es decir, ¿por qué viene contaminado con 7 partes por millón? No lo sé, quizá hay un tema de control de
de calidad, no debería de estar esta tierra, esto no me gusta tanto. Sumaron 10 partes por millón más y esto se debe principalmente al filtro del aire. No es algo que preocupe, es un valor normal. Sodio podemos ver 0 y termina en 8. En el caso del sodio puede ser un mineral como la sal. Puede deberse a agua, una filtración de agua o a la misma humedad del medio ambiente. Entonces tampoco es un valor que nos preocupe y no va a determinar que es momento de cambiar el aceite, la contaminación. Revisando la química del aceite, aquí podrás ver que hay unas cifras en color rojo y esto es lo que determina es un valor de alerta. Podemos ver el bario en 0, calcio empezó en 1337, terminó en 1179, bajó muy poco, eso es bueno. Magnesio, sin cambio alguno. Fósforo y zinc, estos dos juntos se les conoce como ZDDP y es un aditivo que lo que busca es evitar el desgaste. En el caso del fósforo comienza en 666 y termina en 636. El zinc comienza en 762 y termina en 725. Estos dos aditivos, si los comparamos contra el valor de la ficha técnica, podemos ver que son distintos. Se reportan valores más altos en la ficha técnica y bueno, esto ya no me encanta. Sin embargo, el desgaste que tuvieron es pequeño, por lo tanto no es un factor que determine el cambio del aceite. Podemos ver la viscosidad a 100 grados centígrados, que es la temperatura de trabajo del motor. Inició en 8.4 y termina en 8. Puedes ver que este 8.4 inicial, comparado contra el valor que viene en la ficha técnica del aceite, es exactamente el mismo. Esto me gusta. Baja a un nivel de 8, no es algo grave, realmente se sigue manteniendo como una viscosidad del 20 y lo veremos en el análisis final. Los siguientes dos datos que podemos ver es el número ácido total, el TAN, y el TBN. En estos dos casos, analicemos primero el TBN. Inicia en 6.73, no es un valor muy alto, y termina en 1.65. Este sí ya es un valor preocupante porque recordarás que lo mínimo que se permite es un 40%, es decir, que se te desgaste 60%, y este 1.65 ya es menos del 30%, es decir, este valor ya es crítico. En el caso del TAN, empezó en 1.9 y terminó en 3.41. Si bien aquí no hay un dato que determine cuál es el valor máximo que debes tener, veremos en la conclusión final que la relación entre el TAN y el TBN es lo que determina que ya era necesario cambiar este aceite. Y te digo, ya era necesario. Nos pasamos en el cambio de aceite para este vehículo. La conclusión, después de ver este interesante análisis de aceite, es la siguiente. Si revisamos la primera parte enfocada al desgaste del motor, recordarás que el metal que encontramos más alto fue el hierro, con 8 partes por millón. Sin embargo, ya venía con una, podemos decir que tiene 7 partes por millón. Esto equivale al 0.0007%. El límite permisible es 3%, está muy lejos del valor máximo que ya determinaría el cambio de aceite, así es que el desgaste de motor no es crítico, de hecho es una muy buena protección que encontramos y no es lo que va a determinar el cambio de aceite. El siguiente punto que revisamos fue la contaminación. Aquí encontramos que el valor más alto fue el silicio, es decir, la tierra. Empezamos en 7 partes por millón, terminamos en 17 partes por millón y esto lo que nos dice es que se generaron 10 partes por millón de contaminación por tierra. El límite también es 3%, así es que la contaminación no es crítica, bien por el filtro de aire que estás utilizando, no hay ninguna fuga al interior del motor de aire que no esté siendo filtrado y tampoco es lo que determina que ya tienes que cambiar el aceite de tu motor. La tercera parte del análisis, relacionada a la química, la separamos en varios niveles, siendo la primera de ellas los aditivos. Pudimos ver que tanto el zinc como el fósforo, comparados contra el valor que reporta el fabricante, se encuentran por debajo de esa especificación. En el caso del zinc, 19% por abajo, en el caso del fósforo, 17% por abajo. Si bien al final de la vida útil de este aceite no es algo crítico ni que determine que ya era momento de cambiar el aceite, pues sí nos pone a dudar por qué no tengo el valor exacto o muy aproximado de lo que decía la ficha técnica del fabricante. Ahora, el análisis de la viscosidad, al ser un aceite 0W20, la especificación SAE determina
Que un aceite 0W20, el 20 en particular, que es la viscosidad de verano, se debe encontrar entre 5.6 y 9.3. Cuando el aceite era nuevo tenía 8.4, después de utilizarlo estos 9.400 kilómetros quedó en 8, es decir, es un valor completamente normal, va bajando la viscosidad, pero no es algo que nos preocupe porque tendría que bajar del 5.6 para ahora sí empezar a considerar que era momento de cambiar el aceite. Pero la viscosidad tampoco es lo que determina el cambio de aceite. Se comporta muy bien. Ahora, en cuanto al TBN y el TAN, aquí sí me voy a detener un poco más y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Cuando el TBN era nuevo tenía un valor de 6.73. Una vez que se utilizó este aceite, llegamos a un valor de 1.65. Es decir, ya solo nos queda el 24% de vida de ese TBN. Recuerda que lo mínimo permitido es 40%. Esto lo que quiere decir es que al momento que cambiamos el aceite ya nos habíamos pasado. Sin embargo, vamos a incluir en nuestro análisis el TAN. Cuando era nuevo tenía 1.90. Ya que lo utilizamos llegó a 3.41. Y algo que puedes ver es que estas dos gráficas en cierto punto se cruzan. Ese punto en el que se cruzan es cuando todavía el TBN puede combatir al TAN, pero te pasas un poco y se acabó. En pocas palabras, el punto de cruce es lo que determina que ya era necesario reemplazarlo. Aquí tú tienes que evaluar, ¿me queda todavía el 40% o qué llegó primero? ¿El cruce o el 40%? En este caso lo que llegó primero fue el cruce. Si hubiera llegado primero el 40% y sigue descendiendo, era lo que determinaba el cambio de aceite. Por eso es tan importante tener estos dos datos. Entonces, ¿cuándo era momento de reemplazarlo? Si lo vemos en la gráfica, el cambio de aceite preciso para este vehículo en estas condiciones particulares de uso fueron los 7.300 kilómetros. Lo utilizamos 2.000 kilómetros más con la protección no al 100%. Espero que te haya gustado el análisis que hicimos a Valvoline. Si te encantan este tipo de videos, déjamelo saber, ya sabes cómo se hace esto. Si tienes algún aceite que quieres que pruebe, déjamelo en tus comentarios también. Los puedes dejar aquí en YouTube, por supuesto, o puedes ir a Instagram, Facebook. Te dejo todas mis redes sociales en la descripción de este video. Por el momento es todo. Hasta la próxima.